Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas. A este proyecto lo hemos titulado Educación en México, Perspectivas y Prospectivas. En esta ocasión y en esta primera cápsula nos acompaña Marlene Romo. Ella es candidata a doctora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos y es profesora en el Colegio de Pedagogía. Muchas gracias, Marlene, por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy honrada y muy contenta. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas y Marlene nos va a ir respondiendo y nosotros vamos a ir interviniendo en relación a lo que también vamos escuchando. La primera pregunta que queremos plantear es: ¿qué tipo de educación necesita México hoy? Bueno, me parece que esa pregunta, además de pertinente, es urgente en estos tiempos. Me parece que hay que replantearla con mucha seriedad por parte del Estado mexicano, por parte de los gobiernos, ¿no? Me parece que como primer punto, el Estado precisa de comprometerse con la educación como derecho. No necesariamente como esta forma en que se aborda un derecho vaciado, sin vacío, sin sentido, donde solo piensas en cobertura o en calidad mal explicada, sino como un derecho profundo de los que habitan esta nación y detentan la ciudadanía mexicana. El Estado mexicano, me parece, debe responsabilizarse de transmitir lo que Hannah Arendt llama el fondo cultural común, ¿no? La heredad del fondo cultural común. No solamente de saberes, sino de valores, de reglas y de proyectos, ¿no? Necesariamente a través de lo educativo. Me parece que la ciudadanía se construye fundamentalmente en el acto educativo. Y es por eso que hablamos de Estado docente, ¿no? Porque son los encargados de construir a este ciudadano a partir de la educación y la escolarización. Me parece entonces que tiene que tomarse muy en serio el Estado mexicano y sus gobernantes, y los tres poderes, pensar en un proyecto nacional que dé respuestas al asunto educativo, a la cuestión educativa. Por ejemplo, ¿no? Con asuntos como ¿qué tipo de moral cívica se debe inculcar? Me parece que desde el siglo XIX y desde Justo Sierra, ¿no? Y Vasconcelos, ya nadie está pensando en eso. Y es una pregunta urgente en un país que tiene muertos y desaparecidas y desaparecidos, ¿no? Y un crimen organizado por todos lados. ¿Qué tipo de moral cívica se debe Y la forma de relacionarnos son tan violentas. Y las formas violentas de relacionarnos, ¿no? Donde tú sabes que en muchos espacios escolares la violencia también se vive día a día entre estudiantes, entre profesores, y todas las relaciones que puedas hablar del espacio educativo, ¿no? También otra pregunta que me parece pertinente es pensar qué tipo de ciudadanía hay que formar, ¿no? ¿Para qué? Que responda también a cómo reconstituir este tejido social en un país en crisis del que parece que nadie habla. Ninguno de los candidatos se refiere a México como un país devastado, en una crisis moral y una crisis de violencia y una crisis económica, ¿no? Que por ahí va. También tiene que plantearse seriamente quiénes son los herederos del conocimiento global, ¿no? Si son todas y todos o nada más son las élites los que pueden acceder a un tipo de educación privada de calidad, donde puede tener esta capacidad de acceder y dialogar con el mundo, mientras se les da migajas a los que van a escuelas públicas, sobre todo en espacios más pobres. Entonces ahí estamos violentando el derecho a la educación cuando esto se rompe. Tenemos que pensar cómo transmitimos mejor los conocimientos, no nada más las metodologías o las tecnologías, sino qué conocimientos y para qué los queremos, ¿no? Y creo que también tenemos que pensar qué modelo de docente queremos construir, más allá de la calidad, más allá de los exámenes, más allá de combatir al sindicato en un mundo ya postcorporativista mexicano, sino qué tipo de docente, ¿no? Que es esta construcción también del Estado mexicano muy, muy interesante que fue el magisterio mexicano. Bueno, me parece que todo esto tiene que estar respondiendo la multiplicidad de gobernantes en este país, deben pensar
en esto antes de estar preocupados por cumplir los requerimientos de los organismos internacionales y la gobernanza educativa global, ¿no? Que están como muy apresurados en dar cuentas para seguir manteniendo el espacio en la OCDE, para acceder al crédito, para acceder a la calificadora, y no se está pensando en realidad en la construcción de ciudadanía, en la construcción de proyectos nacionales, en esta transmisión del fondo común del saber acumulado civilizatorio, que es finalmente el proceso educativo, ¿no? Me parece también, y lo hemos platicado varias veces ya, que de nada sirve repartir certificados de bachillerato o títulos de carreras, de licenciaturas o de carreras técnicas para que las y los jóvenes se vayan a trabajar, por ejemplo, a una armadora, ¿no? En el norte del país, o a ser empresarios, jóvenes empresarios, emprendedores, y ponen una tlapalería o una panadería, cuando viven en contextos de violencias múltiples, ¿no? Cuando son despojados de todos sus derechos. Entonces ahí es cuando la educación tiene que responder a los dos, al contexto y al saber hacer, porque si no lo dejamos solo en saber hacer algo, poner la puerta de un auto, poner un chip, estar en un laboratorio, y no permite a los sujetos ser, en el sentido más básico, florecer en la autonomía, florecer en la capacidad reflexiva, que finalmente son los fundamentos del acto educativo y que son también los fundamentos de la construcción de ciudadanía, me parece a mí. Sí, nos vas planteando esta cuestión de la urgencia de pensarlo en términos de proyecto, de nación, y que va relacionado también en el espacio en el que en este momento estamos. En este momento estamos llevando a cabo la cápsula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Una de las universidades, o la universidad que es el referente de la defensa de lo público. Y en ese sentido, pensar desde estos espacios implica también pensar en esta articulación que tú mencionabas del conocimiento, del bien común, de la herencia para todos. Y en este sentido va en relación a nuestra siguiente pregunta que te hacemos. ¿Cuál es el papel de las ciencias y las humanidades en la construcción de la educación que necesitamos? Bueno, como también ya lo hemos discutido en varias ocasiones, me parece que en un primer momento, entre el 19 y el 20, y como decíamos, esta universidad aprueba de esto, ya estamos ahí, está aquí una facultad, aquí está otra facultad, aquí está otra facultad, las disciplinas surgen, ¿no? Primero cada una con una vocación y con una necesidad específica de constituirse como disciplinas, y entonces hay una separación natural entre la ciencia, las ciencias duras, las ciencias blandas, las humanidades, pero me parece que ya empezando, arrancando el siglo XXI, esto no tiene que ser así, que ciencias y humanidades tienen que ser un binomio indisoluble, porque estamos viendo los efectos de haber dividido las disciplinas y haber abandonado mucha de la reflexión humanística en aras de la neutralidad científica. Me parece que lo que estamos viendo es cada vez un espectacular avance tecnológico que está sirviendo más al mercado, ¿no?, que a lo que prometía la ciencia en sus surgimientos entre el 18 y el 19, que tenía un contenido profundamente humanista, que era la promesa del progreso, que era la promesa de liberar a la humanidad de enfermedades y de dolor y de hambre, ¿no? Finalmente, el fin último de la ciencia era resolver que la gente comiera 3 veces al día. Y lo que estamos viendo ahora es que tenemos prodigios tecnológicos que reúnen música en un chip, y que un teléfono que nos hace la vida mucho más fácil, y que nuestros cuerpos pueden ser transformados y se mantienen jóvenes durante más tiempo, pero que no está respondiendo a la promesa de mantenernos sanos, felices, enteros, y que solamente está siendo un producto más del mercado. No creo que, otra vez volviendo a la idea de Estado mexicano, porque creo que por ahí va esta discusión de qué le toca a los gobernantes, cómo reorganizamos el Estado, debe pensar que esta sociedad nacional y que esta sociedad global está en medio de lo que Wallenstein llamaba una crisis civilizatoria, ¿no? Y que estamos también devastando el orden natural, como estamos devastando el orden social, y que por supuesto entonces las universidades y los proyectos educativos desde educación básica hasta posgrado tienen que vincular el estudio de lo humanístico con el estudio de lo científico, ¿no?, para salir de esta brecha civilizatoria tan grande. Me parece que tenemos que, de alguna manera, estas reflexiones pueden detener a un capitalismo desbordado y depredador,
¿no? Que ha utilizado la ciencia para acumulación de capital y no para resolver los problemas humanos. Y creo que también la educación para las ciencias y las humanidades juntas recuperan el sentido de lo social, del bien común, recuperan el sentido de lo público y recuperan el sentido incluso de nación, ¿no? Que también ya es un concepto que hay que revisitar también, ¿no? Volver a él. Volver a él. Me parece un poco que por ahí vea que estas vinculaciones tienen que responder a que los saberes científicos se construyen con dinero público, en su gran mayoría, por lo menos en México así es, ¿no? Y que también entonces la ciencia es un acto humano y es un acto público y es un acto ciudadano porque es dinero de todos. Cómo reacomodar y retejer eso en las universidades es necesario, pero yo me iría hasta que eso tiene que llevarse a educación básica. Pues esto que tú estás planteando sobre el bien público, el bien común, los espacios donde se puede construir el conocimiento, la universidad, cómo se articula la universidad con lo que dices, con la educación básica. Ahí es como un gran reto que hoy mismo tenemos todos los que estamos interesados en la educación. Podemos, se puede hacer. Y yo creo que sí se puede hacer, sino como demuestra nuestra propia universidad donde estamos en este momento. Demuestra poder construir o consolidar otro tipo de visiones, de posiciones. Pero de ahí es algo importante que va en relación a la identificación de lo que debemos de transformar, articular, ubicar, encontrar los problemas, porque hay veces que los problemas no nos imponen. Por ejemplo, en los últimos años nos han estado imponiendo que el problema de la educación es la calidad y se niegan otro tipo de problemas. Aunque los mismos que imponen esta concepción o este concepto no tienen ni claro qué es, nada más lo utilizan para otras cuestiones. En relación a esto, proponemos esta última pregunta que te hacemos, Marlene, de cuáles son los elementos y problemas que se deben de atender urgentemente para poder construir otra educación en México, que supere la crisis educativa, pero que no es una crisis educativa solo de calidad o de eficiencia o de números de cuántos están afuera o están adentro, sino esta crisis educativa que hoy está viviendo la mayoría de la población, que son más del 50%, porque dicen que hay como 50 millones de pobres, pero seguramente en realidad debe haber más, pero 50 millones, ya como que hubiera 50 millones en este país, es alarmante lo que está pasando. Sí. Bueno, como vemos es una pregunta enorme que puede tener muchos abordajes. Yo plantearía un pequeño abordaje a partir de un análisis de lo político. Primero, me parece que en estos tiempos tenemos que resolver los problemas pensando que la política tiene que volver a hacerse preguntas importantes, de tener tiempos de reflexión, de consultar a aquellos que saben y que pueden también generar espacios no meramente para la foto, sino espacios de reflexión verdaderos. Creo que en estos tiempos es muy importante reconstruir la idea de proyecto nacional, ¿no? Que también es una idea que puede parecer muy vieja, que puede parecer hablando desde el tiempo de la Revolución Mexicana, pero que tenemos que pensar que el educativo precisa un plan y entonces ese plan tiene que ser un plan nacional. ¿Cómo volvemos a reacomodar a la nación? Desde la diversidad, ¿no? Creo que no hay acuerdos mínimos sobre qué educación hay que impulsar, entonces hay que construir los mínimos entre todos los grupos sociales mexicanos, cuál es lo mínimo que tenemos que hacer para impulsar un modelo ciudadano desde lo educativo. Me parece también grave que al abandonar la reflexión sobre lo político y lo nacional, los gobernantes ahora han ido también perdiendo su noción de lo que es un Estado democrático y una noción de ciudadanía. Me explico. Me parece que la política mexicana se ha abocado a la construcción de una ingeniería institucional muy eficaz, muy sofisticada, que responde cada 3 años o cada 6 años a procesos electorales, a dinámicas específicas, y que ahí se ha perdido la noción de ciudadanía en su concepción más pura, que es la aspiración a la igualdad. La ciudadanía aparece, ¿no? Y la ciudadanía moderna aparece como una necesidad de aspirar a la igualdad. Y entonces la democracia es el vínculo, el tejido político que nos permite construir la igualdad. Y la escuela y la educación
son estas estrategias para que los sujetos vayan también autónomamente impulsándose para ir construyendo este derecho al acceso a la igualdad, a los derechos, y que se va constituyendo en la vida cotidiana, un trabajo, una vida plena, etcétera, ¿no? Creo que esto de perder de vista las grandes ideas y quedarnos con las ingenierías institucionales afecta, en mi opinión, el proyecto educativo, que también ha terminado por ser una ingeniería de otro tipo, ¿no? ¿Cómo hacemos escuelas de calidad? ¿Cómo hacemos a los profesores para que se evalúen como nosotros decimos que se tienen que evaluar? ¿Cómo hacemos para que los padres de familia... Y entonces se construyen ingenierías y se pierde el sentido último del espacio educativo. Me parece que, por último, estamos también perdiendo una autonomía como nación cuando dejamos de reflexionar como nación, ¿no? Nos estamos vaciando de sentido nosotros mismos como país, y creo que, sin duda, pensar de nuevo una política educativa desde una mirada diversa nos puede ayudar también a recuperar el camino. Educar significa construir autonomía, construir ciudadanía, producir conocimiento que resuelva los grandes problemas nacionales, sí, pero todo ese junto también tiene que ser mirado desde la diversidad y la complejidad de este país. ¿Cómo conseguir todo esto desde zonas devastadas por la violencia en el norte del país? ¿Cómo conseguir esto desde el despojo y también el detrimento del espacio natural, como en el sur del país? ¿Cómo conseguir esto en lugares donde está el crimen organizado rampante y feliz, ahogando la vida pública, ¿no? ¿Cómo hacerlo desde una ciudad, megaciudad, como es esta? Entonces creo que tenemos que empezarnos a pensar y a resolver los problemas de lo educativo honestamente, con reflexiones grandes y profundas, y cada vez tratando de pensar cómo imaginamos una nación en estos tiempos de crisis, cómo salir de aquí. Necesitamos también entonces pensar lo educativo, como lo económico, como lo político, como lo social. Muchísimas gracias por ayudarme a pensar estos temas y por invitarme a participar en esta cápsula. No, Por mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias por participar en esta primera cápsula de este proyecto que hemos titulado Educación en México, Perspectivas y Prospectivas. Y en ese sentido, para terminar con lo que tú mencionabas, en esta propuesta de estas grandes preguntas que nos tenemos que hacer todas y todos para reflexionar, para confrontar lo que estamos viviendo, para pensar en otro proyecto tanto de nación como un proyecto educativo. Y que en esto van estas cápsulas, para pensar nuestra educación en México desde diferentes perspectivas y diferentes perspectivas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera cápsula. Muchas gracias a ti, Marlene. Muchas gracias por invitarme.